Primero, Bárbara, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria en el ámbito sindical, tanto en el Colegio de Profesores como en la CUT hasta este minuto. Bueno, yo soy dirigente nacional del Colegio de Profesores en este periodo. Es mi primer periodo como dirigente nacional, pero tengo ya más o menos 10 años de trabajo en el gremio, participando en las movilizaciones, todo lo que implica el reajuste del sector público, que es una demanda bien importante para el gremio en general, porque es donde nosotros recibimos el reajuste de nuestro sector, no podemos recibirlo por otras vías, ni por las negociaciones locales particulares del gremio. La CUT hoy día se encuentra fuertemente cuestionada por distintos sectores políticos y sociales por las acusaciones de escasa democracia, de burocracia, de poca participación en la movilización social durante el último periodo. ¿Cuál es tu evaluación sobre este minuto de la CUT? Se ha demandado de los trabajadores una participación mucho más activa y eso no se ha logrado patentar, no se ha logrado hacer carne. Teniendo plataformas y habiendo elaborado procesos, acciones desde la CUT nacional para generar un gran arco de influencia social y política, eso en el periodo de las movilizaciones más álgidas, cuando podía haber sido el momento ya de avanzada, no se concreta y más bien la CUT queda inhibida y cohibida al espacio institucional. ¿De qué manera podrían ustedes reencantar a una central, a un mundo de trabajadores que ve los comunistas, aparte de la misma burocracia que ha tenido y que de alguna manera ha sido bastante sumisa, digamos, en el periodo de la concertación? ¿Cuál es la propuesta distinta que hoy trae la lista comunista a la central? Nosotros hacemos es un énfasis hoy día diferente, focalizamos, instalamos la mirada en la urgencia que tiene que la central tome y cobre un rol más protagónico. El Parlamento Político y Social, la Mesa Social por un Nuevo Chile o por un Chile Justo, son iniciativas que hemos levantado los dirigentes comunistas dentro de la central. El problema es que esas acciones no se han visto así. No hemos logrado marcar esa independencia, ese perfil más propio de esfuerzo, de trabajo, de convicción de que era necesario que la central no solo fuera un aglutinador, sino que estuviera y fuera parte de los procesos sociales que en Chile se están desarrollando. Que necesitamos una CUT distinta y para eso no podemos seguir con las dinámicas que hemos asumido hasta ahora, donde si bien la gobernabilidad es importante, eso no puede inhibirnos de marcar nuestro perfil propio. ¿Quiénes fueron los que impulsaron conflictos? No solamente hoy día, que somos todos oposición a la derecha, sino que cuando estaban los gobiernos de la concertación, precisamente nuestros dirigentes. Entonces, si uno lo mira, nuestros dirigentes dan garantía de lucha y han sido propulsores de movilizaciones no solo hoy día, sino que desde la independencia de clase en los distintos gobiernos que se han desarrollado en Chile. Da la impresión que la actitud de la CUT es bastante conciliadora, es bastante vacilante frente a ciertos movimientos que no son de trabajadores, sino que son de pobladores, ambientales, y hay una desconfianza generalizada en el mundo no CUT, que es el mayoritario, en que la CUT realmente pueda retomar un camino distinto de una lucha un poco más marginal, una lucha un poco más fuera de la institucionalidad e incluso una lucha un poco más radicalizada. ¿Cuáles son, a la luz de esos antecedentes, los planteamientos que tú tienes para este nuevo periodo de la CUT? Uno puede respaldar, pero si uno no está en las calles, si uno no está en el proceso de movilización, evidentemente que la posibilidad de generar una unidad o mayor cohesión social es difícil. No basta con el papel, con la buena declaración de voluntades, hay que hacer acciones más concretas. No basta con que la CUT esté en los conflictos, también tiene que ganarse, yo no diría el respeto, pero sí tiene que ganarse el espacio. Y para eso también tenemos que dar cuenta de que somos una organización confiable, creíble, con dirigentes, que además se les crea, que se confía en ellos. Nosotros hemos dicho acá, necesitamos 1 millón de afiliados en la central. Por ejemplo, como una meta a corto plazo, dentro del próximo periodo, tenemos que avanzar en mayor participación y democracia interna para ganarnos nuevamente la confianza de nuestros trabajadores y para que la CUT no sea solo la voz de los afiliados a la central, sino que sea la voz de todos los trabajadores. Lo que necesitamos también es ser más audaces, ir a la ofensiva, presentar, por ejemplo, proyectos de ley alternativos, jugar en un terreno donde podamos poner en jaque a la autoridad, porque si no, tampoco va a tener toda la potencia el movimiento sindical que requiere para irrumpir con las demandas, no solo del mundo laboral y sindical o salarial, sino que también con las demandas nacionales, porque aquí hay muchos temas
que nos cruzan a los trabajadores y que nos han cruzado por más de 20 años, que no se van a resolver en los marcos de los gobiernos actuales. Una crítica permanente a la CUT en particular ha sido esta pérdida durante los periodos de la concertación probablemente de autonomía sindical, como tú lo mencionaste anteriormente, de independencia de clase, con una ligación bastante estrecha a las políticas de la concertación. ¿Cuál va a ser la política de la CUT en el caso de que tú asumas la presidencia respecto de un eventual gobierno de la concertación, es más, de una eventual campaña electoral en favor de la concertación? ¿Cuál va a ser la actitud de la CUT? ¿Va a ser de apoyo a una alternativa de ese estilo o va a ser autonomía de clase? Yo creo que en el caso de las organizaciones sindicales uno debe mantener y resguardar siempre esta independencia de clase. Es necesaria, no solo, o uno no debe comprenderla como un resguardo moral, más bien son una necesidad para poder avanzar en las transformaciones. Sea cual sea el escenario nacional, los trabajadores, los movimientos sindicales y sociales en general deben resguardar la independencia porque son el único garante que después permita que estas demandas, que estas plataformas, que aquello que quede escrito en el papel se cumpla. ¿Cuál fue el gran pecado de la concertación por 20 años? Que habiendo establecido y habiéndose hecho cargo en el papel de las demandas que había planteado el mundo social y los trabajadores, eso no se concretó y más aún se tendió a atomizar, a segmentar, digamos, a opacar el rol del movimiento sindical y de las organizaciones sociales y políticas. Nosotros no podemos hipotecar el capital de movilización que significa el mundo sindical en función de los próximos proyectos que se puedan proponer presidenciales. La CUT debe mantener su independencia, debe ser autónoma de los gobiernos de turno, porque de lo contrario no hay garantías, insisto, de que plataformas, programas o propuestas se concreten. Los estudiantes en general y los secundarios en particular han entregado una serie de experiencias bastante distintas, inéditas probablemente en el movimiento social. Una de ellas tiene que ver con las nuevas formas de organización que se han ido creando. Da la sensación que ese tipo de fórmulas no han logrado, no han permeado a las organizaciones sindicales y particularmente a la CUT. ¿De qué manera este tipo de experiencias que han venido del mundo estudiantil llegan a la CUT o qué cosas hay que rescatar de ahí para la CUT? Nadie podría decir que las fórmulas tradicionales o aquellas donde la participación es muy limitada son las fórmulas que la gente espera. Y de eso no somos marcianos los trabajadores. También queremos tener mayor nivel de participación desde las estructuras de base. También queremos tener una mayor representatividad, mayor democracia interna. Eso es algo, y además yo quiero decir que no solo se expresa por parte de nuestra lista, eso fue incluso una resolución del último Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores el año pasado. Ciertamente que la CUT tiene una primera tarea con sus afiliados, y eso es indiscutible. Pero las demandas de quienes estamos hoy día afiliados a la CUT y de quienes no la están son las mismas. Los trabajadores tenemos las mismas demandas, tenemos las mismas necesidades. Todos queremos trabajo digno, todos queremos un trabajo decente, todos queremos sueldos dignos, todos queremos un código laboral distinto, todos queremos tener derecho a la negociación colectiva en condiciones reales, todos queremos que se termine el reemplazo en el caso de los trabajadores cuando suman una huelga, el reemplazo de los trabajadores, todos queremos sindicalización automática. Eso es algo transversal. El tema es cómo logramos que todas las voces de los trabajadores se incorporen en este discurso de la central. Yo no sé si van a ser la lógica de las vocerías o esta lógica de asambleas lo que prime, pero sí me queda claro que uno tiene que fortalecer las instancias intermedias. ¿El voto universal tiene piso en un futuro inmediato dentro de la CUT? Yo creo que sí, tiene que tenerlo y tiene que ser un debate más franco que el que hemos dado hasta ahora. O sea, la necesidad de la votación universal, yo creo que no es solo una cuestión testimonial o de principios, tiene que ver con, insisto, con los cambios que Chile está viviendo, donde la participación ya no puede ser limitada, tiene que ser más bien garantizada en toda su plenitud. Esfuerzos hacia la unidad sindical, hacia la unidad, digamos, de sectores de trabajo, con sectores de trabajadores que no están afiliados a la CUT, que no pretenden estarlo tampoco. ¿De qué manera están planteando ustedes acercamientos
a nivel de base, ¿cuál es el proceso concreto que ustedes están planteando para avanzar en esta unidad sindical no orgánica, pero que efectivamente tiene como base la demanda generalizada de los trabajadores? La idea no es pensar en un congreso o en un evento nacional solamente, sino que esta idea de un congreso, un torneo de unidad sindical, debe ser pensada primero como un desarrollo local, ya sean zonales, ya sea a través de las provinciales o comunales, según sea la necesidad, dependiendo de la realidad de cada región. Y que esos espacios sean los primeros donde nosotros podamos avanzar en las convergencias. Es probable que si los cambios se dan en la CUT a nivel nacional y si logramos salir de esta etapa de letargo con un liderazgo desgastado como el que representa Arturo Martínez, también eso va a hacer que la ciudadanía y los trabajadores miren de una mirada o tengan una mirada distinta de la CUT. Aparece esta fórmula presentada finalmente como lista como una solución a un grave problema interno que existía. Y de alguna manera Cristian Cuevas aparece con su crítica permanente, no solo a nivel personal, sino que a través de la propia Confederación, a los manejos de Arturo Martínez y de alguna manera la coparticipación de Guillermo Salinas. La fórmula que finalmente adopta la lista, poniendo una dirigente más joven, menos comprometida probablemente con la CUT saliente, ¿es una fórmula que a ti personalmente te acomoda? ¿Crees que es una jugada magistral, como lo decía un compañero, o es una salida de última hora? ¿Cómo evalúas tú esta situación concretamente? Yo creo que aquí lo que se hizo fue una apuesta correcta por dos puntos principales. Una, porque tú necesitas efectivamente dar cuenta hoy día a través de ciertos liderazgos que no son solo el mío, también está Jorge Murúa, está Karen Palma, está Carlos Insunza, entre otros, de liderazgos nuevos, no en el sentido de la juventud, sino que en el sentido de la proyección. Así como proponemos y ponemos sobre la mesa liderazgos con proyección, los respaldamos con la tradición y la garantía de lucha que representan los dirigentes que yo ya mencionaba, Jorge González, los dirigentes de la Ranquil, Colegio de Profesores, la propia CTC. Aquí no estamos hablando de que tenemos diferencias radicales, sino que más bien resguardos. Y yo en ese sentido creo que lo que Cristian ha expresado en torno a la legitimidad del proceso, la garantía de transparencia, es un resguardo necesario también. Suponer que nuestra lista o la prelación de nuestra lista resuelve tensiones internas, creo que sería mezquino. ¿Hay algún plan de contingencia del mundo sindical en apoyo a este movimiento secundario que, como lo hemos visto hoy día, tiene una fuerte reacción de parte del gobierno, de la policía, bastante más fuerte que lo que vimos el año pasado? ¿Qué podemos esperar hoy día del movimiento sindical en apoyo al movimiento estudiantil? Desde el Colegio de Profesores tenemos una coordinación hoy día con los estudiantes del CONFECHE y de la CONES y también de la ACE a propósito de lo que se ha suscitado con las tomas, la fuerte represión que han vivido estudiantes y profesores, aquellos que han sido consecuentes y que han estado con sus estudiantes también han sido objeto del maltrato, de la represión por parte de carabineros, y entonces ahí estamos haciendo un esfuerzo central de producirse aquí los cambios que nosotros esperamos que se produzcan el 23 de agosto, de asumir la presidencia de la central. Nosotros vamos a ser los primeros en llamar el 28 de agosto al paro nacional. Va a ser un paro social, donde el tema de educación va a estar muy presente, pero también el tema contra la ley Hinspeter, contra la represión, ante la tosudez que ha tenido el gobierno, y entonces yo creo que ahí es clave que la central esté presente. Sea que la critiquen o no, no puede ser que el movimiento sindical se inhiba de estar en esos espacios por temor a que le puedan decir algo. Bien, esta ha sido una entrevista con Bárbara Figueroa, dirigente del Colegio de Profesores y actual candidata a la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores.